vamos a dar comienzo a esta clase que nos va hoy a brindar Adriana, pero vamos a dar inicio a este espacio también que juntos con Adriana vamos a compartir. Con Adriana nos conocimos, bueno, primero me presento porque soy Jorgelina Girotti, y con Adriana nos conocimos en la Universidad de El Salvador. Ella fue primero mi profesora y ahora somos colegas, ambas damos clases en la universidad en la carrera de Gestión e Historia de las Artes. Sigue ingresando gente, disculpas. Comenzamos a pensar juntas todo este tiempo en que llevamos en la virtualidad, que, bueno, nos merecíamos un paréntesis, ¿no? Y emprender algo nuevo. Entonces dijimos, hagamos un paréntesis y pensemos. Y así surgió el nombre de este espacio, que empezamos a pensar juntas, y entonces dijimos, bueno, pero ¿qué es un paréntesis? Y buscamos el significado de paréntesis en la RAE, y bueno, y dice que es un signo ortográfico, ¿no? Pero que se usa para insertar en un enunciado una información complementaria o aclaratoria. Es en este sentido que decidimos nombrar a este espacio Laboratorio de Arte Paréntesis, ya que lo que intentamos es que funcione como un espacio de reflexión que pueda brindar información complementaria a cuestiones que tengan que ver con las condiciones culturales, sociales y políticas que dieron origen a una diversidad de lenguajes y de experiencias artísticas. Analizaremos obras, las trayectorias de sus protagonistas centrales y de fuentes documentales, ¿no? Y así trataremos de ir descubriendo la historia del arte. Es decir, que en este espacio pretendemos dar a conocer a artistas, exhibiciones, curadores, lenguajes artísticos. Hablaremos de la historia del arte, pero también reflexionaremos sobre acontecimientos relacionados al presente. Por lo tanto, atravesaremos cuestiones de arte contemporáneo. Es un espacio abierto donde intentaremos reflejar lo que acontece en el campo de las artes visuales. Bueno, solo quería compartir lo que juntas recorrimos con Adriana y lo que pensamos que podemos lograr en este espacio a través de la virtualidad. Y bueno, y invitarlos a participar de nuestras actividades, que nos sigan en nuestras redes sociales por ahora, y les seguirán llegando nuestra invitación de nuevas actividades vía email, y bueno, y que nos ayuden a difundir este espacio que queremos compartir con todos ustedes, y con quien quiera sumarse a aportar algo nuevo y algún acontecimiento novedoso para el campo de las artes visuales. Ahora quisiera que Adriana comience con su clase, así que la invito a que ella comparta su pantalla. Y gracias a todos por participar de este encuentro. Bueno, gracias, Jorgelina. Es cierto, hoy se inicia una experiencia nueva en un momento como estamos viviendo todos, donde creo que nos salva la virtualidad, poder encontrarnos, poder estar compartiendo ideas que nos sacan un poco de un momento tan difícil que estamos pasando en el mundo, ¿no? Y que bueno, hoy le decía a Jorgelina, qué bueno que tenemos el arte para sacar un poco el foco de una angustia de todos los días y concentrarnos en algo que de alguna manera nos refleja y nos trasciende. Y la idea también es sumar a los artistas, que interesante que nos esté acompañando gente de todos los lugares donde hemos cosechado, alumnos, exalumnos, oyentes, artistas y gente que realmente, por la cual sentimos mucho cariño. Bueno, lo mío siempre ha sido muy teórico, y entonces voy a compartir. Ahí hay un sonido. Hay un ruido. Hay un ruido fuerte. Hay, no sé si
Ahí está. Les vamos a pedir, porque digamos acá hay ciertas leyes para que esto funcione, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a exponer un tema que es el canon de la figura humana, tema que estoy trabajando hace muchos años. Es un pequeño resumen, y lo que queremos es que puedan intervenir, pero para que haya un orden, porque hay muchos invitados, hoy se ha sumado muchísima gente, lo que vamos a hacer es, ustedes pueden escribir en el chat, Jorgelina va a recoger todas las preguntas y cuando termine la exposición podemos preguntar todos y abrir un ámbito de diálogo, que es lo que también nos interesa. Entonces, pero como vemos que esto a veces tienen los ruidos locales o de cada uno, queremos organizarlo un poquito. Bueno, yo ahora voy a comenzar a compartir. Yo no los veo, no los voy a ver porque voy a ver la pantalla entera de mi PowerPoint, pero ya nos vamos a encontrar cuando termine un poco esta disertación. Yo le voy a preguntar a Jorgelina a ver si estoy compartiendo a partir de ahora. A ver si... Todavía no te vemos, Adriana, ahora sí, se está Ahora preparando sí. la pantalla. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, como yo les decía, este es un tema que hace muchos años estoy trabajando porque me interesa, que es el canon de la figura humana en el arte occidental. Acá tenemos nuestra presentación de este espacio nuevo, esperemos que tenga éxito y que sobre todo el éxito tiene que ver con que a ustedes les aporte algo interesante y nuevo. Así que un poco será también compartir este espacio con todos. Bueno, a ver, cito acá dos cosas muy importantes. Una es un medievalista excelente que fue Emil Mal, en donde él plantea esto que es el centro de lo que yo quiero explicar. Como medievalista dice, en la Edad Media toda forma es vestimenta de un pensamiento, o sea, la forma tiene un pensamiento. Se diría que este pensamiento trabaja en el interior de la materia y le da forma. La forma no puede separarse de la idea que la crea y la anima. Y otra definición de un sociólogo, historiador argentino, Eduardo Gruner, para mí también es un faro para entender qué es la historia del arte. Históricamente el arte ha servido, dice Gruner, lo cual desde luego no significa que pueda ser reducido a ello, para constituir lo que me atrevería a llamar una memoria de la especie. Es decir, el arte es una memoria de nuestra condición humana, ¿no? Un sistema de representaciones que fija la conciencia y el inconsciente de los sujetos a una estructura de reconocimientos sociales, culturales, institucionales y, por supuesto, ideológicos. Este es con lo que Gruner comienza un ensayo que se llama El sitio de la mirada, secretos de la imagen y silencios del arte. En la historia del arte hay un trabajo importante que es el de Panofsky, el de Barbour, que tiene que ver con los estudios de la iconología, es decir, los estudios de qué dice la imagen. Yo voy a ir un poco más allá. A mí me interesa entender qué pasa con la imagen en relación con, esta es un poco mi tesis, de que en cada imagen está condensada en la imagen el pensamiento de lo que el hombre piensa en cada época. Es decir, así como el cuerpo humano va a ser representado en cada época, según lo que el hombre piensa que es para el hombre el hombre. Diodoro de Sicilia, un historiador antiguo, cita la historia de dos escultores que esculpieron una estatua de culto en dos lugares distintos. Luego las ensamblaron perfectamente, dice Panofsky en un libro importante que es El significado en las artes visuales. Acá tenemos cómo trabajaban los egipcios. Los egipcios trabajaban a partir de una cuadrícula donde
tenían un sistema, un método, una técnica, donde cada una de estas cuadrículas que ellos hacían sobre la pared, si hacían una pintura parietal, o sobre un bloque de piedra si iban a hacer una escultura, en donde estaba tabulado, ¿no? Cuántos cuadraditos era para la pantorrilla, cuántos cuadraditos tenía un rostro, y estamos acá en un arte de convención. Los egipcios buscaban de alguna manera inmortalizar en una figura que fuera pregnante, que fuera clara, estas imágenes, porque los egipcios estaban pensando, no en el concepto de arte nuestro, vamos a un museo, disfrutamos una obra de arte, estaban pensando en un arte que por supuesto tenía claramente una función política y religiosa, porque estas obras que estamos viendo acá estaban en las tumbas, que después se sellaban, se tapiaban, se clausuraban, que eran los libros de los muertos, porque pensaban que el alma de los muertos y que se iba a encontrar a un juicio final, allí tenían un recordatorio, una manera de enfrentar el juicio de los dioses a la vida eterna. Y entonces la manera en que los egipcios concibieron la figura humana estaba dentro de estas convenciones. Fíjense, acá tenemos jeroglíficos, esta es escritura, y el jeroglífico es también imagen. El concepto de la escritura y la imagen claramente para los egipcios nos da esta congruencia entre imagen, signo y contenido. No era un arte para mirar como nosotros concebimos un cuadro en una casa, un cuadro en un museo, era justamente un arte que tenía una función religiosa, y el concepto de la vida después de la muerte era hacia la eternidad. Por eso los egipcios, que tuvieron algunos momentos de mayor movimiento en general, esto es una obra del periodo tebano, con mayor movimiento, estas bailarinas hermosas que encontramos, pero siempre convencionales. Las figuras estaban colocadas o de total perfil o de total frente, es decir, convenciones, e incluso, esta es una también, el ojo, miren ustedes, lo representaban de perfil, mientras el cuerpo aparecía o de frente o de perfil. Ahí tenemos los registros, nos contaban historias, historias que tienen que ver con la vida cotidiana, pero también con una dimensión religiosa. Ahí tenemos cómo la escultura también estaba pensada para, en esto que decimos, una visión frontal, es decir, y una forma hierática que no se modificara con el tiempo, si pensamos que la vida en ultratumba es a la eternidad. La idea de lo eterno, la idea de algo que, como las famosas pirámides de Keops, Kefren y Miquerinos en Gizeh, son la idea también de algo bien asentado, una pirámide que a pesar de los saqueos sigue allí en pie, porque es la idea de lo eterno. Los griegos, cuya historia empezó luego de estas largas invasiones de los pueblos de origen ario a la zona del Peloponeso y a las Cícladas, se inicia en lo que llamaba la Grecia arcaica, hacia el siglo VIII a.C., con la aparición de un arte nuevo, pero que en realidad también tenía, nadie inventa nada de nada, sino que justamente era heredero del arte egipcio. Los griegos comenzaron a realizar sobre todo la figura humana casi de manera excluyente, es decir, pusieron todo el énfasis en la figura del hombre o de los dioses, no de los animales, no de la vegetación, sino ese tema excluyente. Y comenzaron sobre todo estas series importantes de esculturas que tenemos en el Museo de Atenas, que son las corés, las jóvenes doncellas, las jóvenes, que en este caso es una obra
arcaica, donde vemos el convencionalismo en el cabello, aparecen choricitos, las manos, donde el artista muestra que la mano tiene efectivamente 5 dedos, y una sonrisa que también se le llama la sonrisa arcaica. Es muy fácil, a cualquiera podríamos ordenar la evolución desde el griego, desde el arte griego arcaico al helenístico, que es el último periodo, pasando por el clásico, porque acá incluso vemos cómo los griegos tomaron esta idea de una figura también con una gran frontalidad, a pesar que la estamos viendo, es una escultura, llamamos de bulto, de frente, de espalda, de perfil, esta idea también de una geometrización del cuerpo, las rodillas, fíjense que son como triángulos, el pectoral también, la cara tiene esa sonrisa arcaica, y el pie adelantado igual que los egipcios, como un ámbito de nobleza, como una pertenencia a la nobleza. Porque estas jóvenes, en el caso de los hombres que son los kouros, eran atletas que las ciudades donaban a aquellas ciudades o polis que iban a ganar los Juegos Panhelénicos, entre ellos las Olimpiadas o los Juegos Píticos, que eran estos concursos sobre ejercicios, sobre las disciplinas olímpicas que hoy conocemos, la lanza, el lanzamiento de jabalina, del disco, las carreras de carro, que sería el Fórmula 1 de esa época, la lucha libre de cuerpo a cuerpo, que emulaba la imagen de los dioses. Ahí tenemos un ejemplo muy interesante, estos gemelos de Cleobis, que son estos, claramente, este arte arcaico, a diferencia de los egipcios, los griegos comenzaron a representar el cuerpo totalmente desnudo, cosa que los egipcios le ponían una especie de taparrabo, porque también desnudo es como se ejecutaban los ejercicios en la palestra, en el gimnasio. Bueno, uno puede ver y observar de qué manera la Grecia la cultura griega se va separando de la cultura egipcia y va a empezar a concebir la figura humana no hacia la eternidad, sino la condición orgánica del cuerpo, la idea de que el cuerpo es un organismo vivo, y esto lo va a alejar claramente de la estatuaria de la pintura egipcia. Miren acá esta obra que ya está marcando un cambio, un giro hacia el clasicismo, como Critios, posiblemente el autor de esta obra, de este joven Efebo o Couro, empieza a entender con una mayor fidelidad la anatomía humana. Uno puede ver los músculos, las articulaciones, el movimiento frente a esas formas hieráticas de la estatuaria egipcia. Acá empieza a ver lo que los artistas llaman un trabajo de contraposto. Fíjense que hay una pequeña inclinación de las caderas y de los hombros, una pierna que se va a flexionar, le faltan los brazos, le falta una pierna a una de las obras más importantes que tiene el Museo de Atenas de este periodo ya severo, así se lo llama, antes del clásico, como esta otra obra. Los griegos trabajaron mucho más que el mármol, que es a veces excepcional, el vaciado en bronce. Es decir, la gran cantidad de obras que después se perdieron porque se usaban para volver a fundirlas y para usar el material, fueron muchas veces rescatadas gracias a que los romanos hacían copias en mármol. Aquí tenemos un juego olímpico. El auriga de Delfos era el que llevaba el carro. Acá tenemos una reconstrucción, quedó esta obra maravillosa, esta es una reconstrucción
de las partes que quedaron y cómo el auriga era quien manejaba, vuelvo a decir, como si fuera la carrera de Fórmula 1 de esos años. Ahí lo tenemos, y aquí vamos a ver cómo poco a poco, a partir del siglo IV, el arte griego empieza a representar cada vez con mayor fidelidad la anatomía, los detalles. Miren, el cabello ya no son más unas, como si fueran choricitos de arcilla pegados, sino que el artista está tratando de representar la cabellera, el lazo de la vincha que usa el auriga, y bueno, y nos vamos deleitando con los detalles de este personaje. Hay algo que a mí me interesa marcar. ¿Qué pensaron los griegos que era el hombre? ¿Cuál era el concepto griego sobre lo humano? Bueno, hay mucho para hablar del tema, voy a tratar de hacer una síntesis. Acá tenemos esta obra que se supone era Poseidón o Zeus, que está por lanzar un rayo en una obra que sí se encontró el original en bronce. Esto le permitía a los artistas griegos, por ejemplo, romper con la ley de esa frontalidad. Y miren acá este Poseidón cómo gira el cuerpo, cómo abre los brazos, abre las piernas. En mármol hubiera sido claramente un desafío, porque es muy fácil de que esta apertura de brazos que muestra mucho movimiento se fuera a quebrar, a lesionar, a perder. Ahí lo tenemos en el Museo de Atenas, esperemos algún día poder ir a verlo personalmente. Es una obra muy importante de este periodo severo. Acá tenemos, bueno, otras imágenes. Y me voy a detener en esta obra para hablar de qué pensaban los griegos, esto que es lo que les quiero transmitir. Cuánto del concepto de la filosofía, de la historia de las ideas hay en una obra. Había en la época estamos ahora en la época clásica, estamos en el momento en que Atenas ha vencido a los persas en las guerras médicas, se convierte en la ciudad-estado que domina al resto. Estaba Esparta, Corinto, Tebas, bueno, todas las ciudades que formaban ese sistema que los griegos tenían, que era la polis, del cual estaban orgullosos, y los griegos fueron los creadores de la palabra bárbaro, a todos aquellos que estaban fuera del sistema, que de alguna manera pergeniaron la idea de la democracia. En el siglo VIII, que fue a través de varios reformadores, Dracón, Solón, Clístenes, convirtiéndose en un sistema más amplio, donde el poder se dirimía en el ágora. Los griegos no rompieron con la idea de una monarquía, con el absolutismo, y pensaron justamente ese espacio de cogobierno que era el ágora, o lugar, de ahí viene la palabra agón, de pelea, vamos a pelearnos, pero vamos a pelearnos en ese espacio de discusión en la cual había que dirimir usando el lenguaje. Hay un texto muy interesante, Pierre Bernard, un helenista increíble, que escribe sobre el hombre griego, la democracia griega, y nos hace entender perfectamente cómo y por qué llegamos a esta imagen, que esta escultura ha venido a Buenos Aires, fue expuesta en el Museo Nacional de Bellas Artes, y es como la obra que llega a la culminación del arte clásico. Es una obra de Policleto, que fue un escultor que se dedicó a hacer los couros, a hacer estos jóvenes atletas que representaban o que se le daban a las ciudades que ganaban los Juegos Olímpicos.
o panhelénicos, mejor dicho, porque estaban los Juegos Píticos, estaban los Juegos Olímpicos y había otro más, que eran concursos deportivos donde los griegos emulaban las virtudes de los dioses. Había que correr como los dioses, lanzar la jabalina como los dioses, es decir, parecerse al modelo divino. Hay otro trabajo que es imperdible para entender la cultura griega, que se llama Paideia, quiere decir justamente educación, los ideales de la cultura griega de Werther Heger, que fue uno de los grandes, una tesis de doctorado que es imperdible para entender el universo del pensamiento griego. Y lo que Heger dice es que el kalos kagatos o la kalokagatía griego de los tiempos clásicos revela este origen de un modo tan claro como en gentleman inglés. Es decir, el doríforo representa la arete griega, la virtud griega, que tenía que ver con la idea de que el hombre, casi diríamos un hombre sin edad, porque no es un adolescente, palabra que alude a la adolescencia, que le falta algo, no es tampoco un hombre que tenga las características ya de los años, es decir, tal vez una edad que no existe, ¿no? Donde no tenemos ni acné ni arrugas, es decir, el doríforo es ese concepto que después va a trabajar en ese momento, aparece Sócrates y luego Platón, y Platón va a decir, el mundo verdadero, la verdad está en las ideas de las cuales el mundo es una copia. La idea del hombre, que en la paideia, que va a ser el modelo, ¿cómo voy a educar si no tengo un modelo? Planteaban los griegos, y el modelo de educación tiene que ser un hombre virtuoso. ¿Y qué es la virtud para los griegos? Bueno, la virtud para los griegos estaba ligada a la idea que va a insistir en ese caso en su Ética a Nicómaco, Aristóteles. La virtud es tener el justo medio. Algo que siempre pienso, ¿no? En el ámbito cotidiano de la vida, cuando Aristóteles dice el justo medio, no irse para un lado ni para el otro. En el doríforo, el justo medio es la capacidad que el hombre tiene de dominar su propio cuerpo, el cuerpo como dominio del pensamiento, es decir, lo que se hace en un gimnasio. La juventud en la época arcaica, donde todavía dominaba la nobleza, estaba muy ligada a los hipei, es decir, a los soldados de caballería, a los que tenían caballos, que eran los nobles, y que los nobles siempre estuvieron ligados al poder y a la idea de soldados a caballo. Cuando Policleto esculpe en el 450, 445, más o menos antes de Cristo, la situación en Grecia era distinta, se había ampliado la base de sustentación social y ahora muchos hombres, que no eran solamente los nobles, sino justamente esta apertura democrática después de las reformas de Clístenes, había incluido a los hombres de a pie, que eran los hoplitas, que eran los soldados que caminaban sin caballo, pero todavía tenía ese ideal que estaba basado en el ideal noble de ese cuerpo trabajado en la palestra. Los griegos creían que los elementos fundamentales eran los ejercicios físicos y la música, porque la música, para los griegos, o sea, los jóvenes se adiestraban en la palestra y tocando la cítara y cantando en coros,
lo que va a dar origen al teatro griego, al coro del teatro griego, porque la música alinea, porque la música está basada en la armonía, un tema que vamos a ver aparece en la obra de los griegos. La posición central que atribuye Protágoras fue un sofista, enseñaba a los jóvenes de clase alta, digamos, eran maestros que estaban bien pagos, a ganar en el ágora discutiendo, ¿no? La posición central que atribuye Pitágoras a la educación del hombre caracteriza el designio espiritual de la educación, en el sentido más explícito de humanismo. Es decir, uno de los bienes más preciados del griego va a ser justamente la educación, la paideia, que tiene que ver con el conocimiento por el conocimiento mismo, y esto va a ser fundamentalmente un legado de la ciudad de Atenas, donde después de Protágoras aparece tres grandes filósofos que marcan hasta hoy día nuestra concepción del mundo: Sócrates, Platón y Aristóteles. Y donde las demás ciudades, los jóvenes de todas las ciudades de Grecia iban a Atenas a conocer la academia de Platón o el liceo creado por Aristóteles, para también entender de que era la cabeza, el kalos, la kalos kagatía era la idea del dominio corporal y también espiritual. Aquí tenemos que Policleto escribe un canon, escribe un tratado sobre las proporciones, que fue un primer tratado estético, donde él no se planteaba técnicamente cómo había que hacer una escultura. Esta obra, el Doríforo, también es conocida como el canon, porque de alguna manera él plantea que la belleza de este cuerpo, su don de belleza, está en las proporciones, en los números, en donde él estipula prácticamente un módulo, la cabeza, que se repite 7 veces y media en el cuerpo. Ahí tenemos otras obras. El Doríforo, entonces, es un ejemplar de este concepto griego de que el cuerpo es movimiento, de que el hombre es algo vivo, y además los griegos pensaron que si el hombre, si uno conoce el hombre, esta idea que planteaba Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Y Sócrates toma ese precepto que estaba en la puerta del templo de Delfos y decía: conócete a ti mismo, porque conocerse a uno mismo implicaba conocer el orden del cosmos, del universo. El hombre es un microcosmos dentro de algo mayor que es el macrocosmos. Por eso digo que, y tal vez haya que escribir una historia del canon de la figura humana, no sé si yo podré, pero por lo menos voy a intentar aproximar alguna idea sobre esto, en que en el arte no hay simplemente una idea de la belleza, hay un concepto. Como decía Milmal, en el arte está condensado todo lo que en una época entiende. Lo que vamos a ver ahora es que este canon de la figura griega, este modelo, que la larga Edad Media no dejó de admirar, a pesar de que va en sentido contrario y prácticamente desaparece, duró muchísimos años. Estuvo en el ámbito de nuestro concepto, está todavía ligada a la idea del humanismo, pero va a tener lamentablemente un momento de quiebre, y ese momento de quiebre va a ser la Segunda Guerra Mundial, que abarca los años 1939 al 45, donde la humanidad, que entonces pierde, mueren aproximadamente 50 millones de personas, marcó el fin de la modernidad. Bueno, vamos a ver
Entonces, ¿qué pasa con este cuerpo que condensa toda esa riqueza del pensamiento griego, la idea de que el hombre es parte de un cosmos, la idea de que el hombre es parte de una armonía cósmica, ¿eh? Y cómo el canon fue un tema que retoma el Renacimiento, retoma Leonardo da Vinci, el alemán Alberto Durero, ¿no? Ahí tenemos como también en Grecia este canon se va a modificar, sobre todo con esta obra del escultor Praxíteles, ya mucho más cercana, estamos 100 años después, donde la figura es mucho más sensual, donde el canon, la cabeza de el Hermes con el niño Dioniso en brazos, es mucho más pequeña, son más veces la que entra, fíjense que acá el canon se alarga. Obviamente, ese conocimiento anatómico que los griegos tuvieron, justamente el contraposto, también está marcado, marca una mayor sensualidad en esta obra que ya entra en el periodo helenístico. Y bueno, y acá vemos cómo este maravilloso conjunto escultórico que está en el Vaticano, que se refiere también a un tema mitológico, Laoconte y sus hijos, castigado duramente por el dios Apolo que le manda 2 pitones para devorarse a los hijos. Nada, ningún castigo puede ser más cruel que el de un hombre que quiere defender a sus hijos de la muerte, ¿no? Bueno, y en esta obra el arte helenístico muestra el conocimiento de los músculos, de las contracciones, de cómo los miembros del cuerpo en escorzo, es decir, las tensiones, generan acortamientos de estos miembros, en donde ya aparece incluso una expresión de dolor en la boca de este hombre que parece gritar ante las pitones de las que están devorando a sus hijos. Bueno, esta obra fue inspiradora de Miguel Ángel, luego de Bernini, que va a ser Susan Longino con el rostro del Laoconte. Vamos a ver cómo el legado griego en manos de los romanos va a cambiar, porque los romanos no están pensando como los griegos en la idealidad, en el hombre como ideal. El Doríforo no era un retrato de un joven específico, ¿no? La idea griega de esa idealidad, de conseguir, a pesar de que Platón en la República los echa a los artistas por ser copias, por hacer copias de la idea, los artistas griegos fueron platónicos y realizaron ese ideal donde el rostro no es ningún rostro específico. Los romanos fueron los padres de la historia y para los patricios romanos no había nada mejor que exhibir como acá este Patricius Bautus Barberini en procesión con los bustos de sus antepasados que se guardaban en un armario detrás de las casas patricias, la gens romana. Ahí tenemos justamente esta idea de que lo importante era pertenecer a una familia, no importaba lo lindo o lo feo. Y acá tenemos los romanos que hacían máscaras mortuorias, muchas veces los escultores tomaban mascarillas de cera, como lo hace un dentista que toma una prótesis, para luego inmortalizar ese rostro que sí tiene defectos, gestos casuales, acá no hay idealización, acá aparece la historia. Y acá aparece el ceño fruncido, miren este rostro arrugado de los emperadores o de los patricios romanos que no van a temer esta idea de lo accidental, pero van a buscar justamente esas características fisiológicas que le dan entidad a sus propios antepasados, orgullosos de ser romanos. Voy a saltar algo que tanto me gusta, toda la Edad Media, pero la Edad Media fueron 1000 años
Y como diría Carol Bark, no hubo una edad media, hubo muchas edades medias. Lo voy a saltear porque si no es imposible seguir, analizar todo esto. Ya creo que es difícil, en el tiempo estamos un poquito pasados. Pero vamos a ver, y pido disculpas porque mi gran admiración por lo que es la Edad Media. Pero vamos a ver cuando Miguel Ángel representa a esta figura que es el David, pero que a su vez es una especie de Hércules, que va a ser como la representación de la ciudad de la que él estaba tan orgulloso de pertenecer a la gens fiorentina, a Florencia, cuando representa como un cobro griego a el héroe bíblico que está a punto de vencer, el pequeño pastor que está a punto de vencer a Goliat. Bueno, aquí tenemos también nuevamente cómo ese mundo antiguo se pone nuevamente a punto con esta imagen increíble que es el David que está en la academia en Florencia. Y aquí tenemos justamente otro gran maestro del Alto Renacimiento, tenemos a Leonardo da Vinci, que a través de el único tratado del mundo antiguo que sí quedó, que es los 10 libros de la arquitectura de Vitruvio, un arquitecto del siglo I de la era cristiana, se transmite el canon de Policleto y reaparece otra vez esto que tomó también Policleto, la idea de la armonía del cuerpo y la idea del microcosmos y el macrocosmos. Leonardo va a ilustrar un tratado de Luca Pacioli, que es la sección áurea, o el número de oro, y va a representar este famoso dibujo donde aparece un hombre con las piernas abiertas y hace coincidir las piernas y los brazos con un círculo y un cuadrado. La cuadratura del círculo, ¿no? Esta idea de la geometría, la armonía. El número de oro es un número natural, es un coeficiente, aquí lo tienen ustedes, es un número algebraico indefinido, el 1,68 sigue, que representa la letra pi en honor a Fidias, que también el autor de los frisos del Partenón lo utilizaba. Tuve la suerte de ver en la academia que se exhibe muy pocas veces este manuscrito de Leonardo da Vinci, donde él escribía con un espejo al revés, en una forma críptica, y hace esta obra en honor de su amigo matemático, Luca Pacioli. Ahí lo tenemos, a esa idea de que el hombre está ligado a un orden cósmico, idea que planteaba Pitágoras en Grecia antigua. Ahí tenemos las proporciones, y ahí tenemos los análisis sobre un rostro que hace Leonardo da Vinci. Bueno, acá tenemos un detalle nada más de la escuela de Rafael en el Vaticano, en la estancia de la Signoría, que era justamente donde se firmaban las decretales del Papa, y aquí en el centro, tomo este detalle, los dos filósofos que fundamentan todo el pensamiento humanista. Acá está Platón con el Timeo debajo del brazo, y Aristóteles con la Ética Nicómaco. Uno levanta el brazo para decir la verdad es trascendente, está en el mundo de las ideas, y Aristóteles señala hacia abajo, la verdad es la sustancia que está en el mundo, que se da también en el mundo real. Y vamos a entrar a un periodo magnífico de la historia del arte, que es este manierismo, donde se afirma justamente la idea del hombre como un sujeto burgués. Este es uno de los retratos más maravillosos de la historia del arte, que es el de Baltasar Castiglione.
está atribuido a Rafael Sanzio, no sabemos si realmente fue así o no, si él realmente lo pintó o no. Castiglione fue el autor de un libro importantísimo que marca justamente esta élite cultural que es el cortesano. Una sociedad cortesana, los príncipes que ahora dominan las ciudades italianas. El cortesano es un libro que describe las buenas costumbres, la cultura, lo que se debe hacer, es decir, el refinamiento de una sociedad que ahora sí no va a abandonar esa democracia que se inicia con las ciudades, estados italianas, y van a aparecer los grandes príncipes. En general, ha sido un poco tomado este periodo que va a iniciar el manierismo al cual yo ahora me voy a referir. Ahí tenemos uno de los hombres que generaron algo importantísimo, que fue esa Florencia culta, esa Florencia neoplatónica, esa vuelta al platonismo que se va a dar justamente con Cosme de Medici, uno de los fundadores de la dinastía de estos mercaderes que devinieron en banqueros, pero que con la plata buscaron justamente hacer, digamos, un tributo al conocimiento. Cosme de Medici le va a pedir al sacerdote Marsilio Ficino que le haga una traducción de los diálogos platónicos. Quiere saber qué va a pasar después de su muerte. Y acá tenemos la crème de lo que fue este círculo virtuoso, a los cuales el mismo Cosme de Medici les ofrece una vila, la Villa Carreggi, para que filosofen. Y también tenemos otro personaje importante, un alemán que vivió en Italia, Nicolás de Cusa, un hombre extraordinario, un verdadero admirador de la cultura, un hombre que va a hacer muchas cosas, matemático, médico y además humanista. Escribe una obra que es la Apología de la Docta Ignorancia. Bueno, realmente acá el pensamiento empieza a ser crítico y sobre todo hay un joven que va a morir envenenado, bien las historias de los Borgias y las historias de los envenenamientos en estos círculos, que va a ser Giovanni Pico de la Mirandola. Miren qué rostro, increíble, lo va a pintar Botticelli en algunas obras, es el momento de finales del 480 en Italia. Pico de la Mirandola fue un erudito, un genio. De pequeño había aprendido latín, griego, incluso aprende árabe para traducir el Corán, y escribe 900 tesis que se conoció en este discurso sobre la dignidad humana, en donde él propone al Papa unir al rabino, al Papa y a la cabeza de la Iglesia Islámica, para entender que todas las religiones, en definitiva, están pensando en un mismo, en una misma divinidad. Él quiere sostener que la fe y que la humanidad es una sola. A esto se le llama humanismo. ¿Cómo terminó Pico de la Mirandola? Bueno, perseguido, escapando de la curia y de muchos que lo que hicieron asesinar, y finalmente lo asesinan a los 31 años, en este mundo que por supuesto no estaba ni está todavía dispuesto a entender que podemos ponernos de acuerdo en que el hombre es algo más que una doctrina. Fue muy amigo de Angelo Poliziano, que fue un poeta que inspiró muchas obras de Botticelli. Quiero decirles, la obra de Botticelli está empapada del pensamiento tanto de Pico de la Mirandola como de Poliziano.
Y ahora vamos a ver qué vemos en estos rostros. En el siglo XVI hace furor un género que está justamente abocado a representar al hombre, el retrato. Obviamente los retratos que vamos a ver en esta Florencia, que era el centro del universo, eran retratos de los grandes personajes de la nobleza griega, florentina, en manos de un artista que descubrí cuando pude dar una vuelta interesante por el Museo de los Uffizi, es decir, la colección de los Medici que fue uno de los primeros museos que se abre en Europa al público. Agnolo de Cosimo, llamado Il Bronzino, ahí está este pintor que fue alumno de Pontormo, uno de los iniciadores del manierismo florentino, y aquí tenemos cómo Bronzino fija la imagen de estos personajes en una situación cultural. Todos sus personajes son elegantes, miren las manos, miren la arquitectura austera, siempre hay un libro y hay referencias a ese mundo cultural. Acá estamos en el refinamiento de este periodo, muchas veces denostado por la ilustración que fue el manierismo. Quiero reivindicar de alguna manera estas obras de Bronzino, que son frías, que tienen esta distancia, pero que muestran justamente, como diría Argan, congelan en la situación a estos personajes, que muestran que el hombre está hecho por la cultura. Acá tenemos a Ugolino Martelli, un joven aristócrata florentino, en el cual Bronzino lo coloca con el libro de Homero, con la Ilíada, con la Biblia y también con un tratado de Virgilio. Todo esto aparece acá. Acá hay una referencia en la casa de Ugolino que está como si fuera un palazzo florentino con esa pietra serena, esta arquitectura, si alguien fue a Florencia lo pueden identificar. Miren las manos, la delicadeza de ese rostro pensativo, como si estuviera afirmando su cultura, y detrás de él una obra de Bernardo Rossellino, que es un David con Goliat muerto. Otra vez el símbolo de David, el símbolo en una hornacina, el símbolo de Florencia. Bueno, ahí tenemos a Agnolo di Cosimo Bronzino, que está haciendo a Cosme I de Medici, uno de los Medici que ya están, que son los príncipes que han tomado la ciudad por asalto y dan fin a la República Florentina y comienza un periodo de mucha fuerza. Miren la frialdad del personaje, la armadura, el brillo. Esta obra también es de los Uffizi. Y otra obra fantástica, fría, distante, la Lucrezia Panchiatini, o también de una de las familias más ricas asociadas a los Medici, las manos, la distancia, el retrato social, donde hay un alarde de la belleza y un alarde también de el estatus social. Ahí lo tenemos para ver. Bueno, tantos retratos buenos, pero el hombre de la mano en el pecho de este artista que peregrinó desde Creta, desde Candia, donde nació el Greco, donde era pintor de Madonas, a ser uno de los personajes importantes de Toledo, y que va a vivir el Greco Domenicus Theotokopoulos, va a vivir este siglo XVI muy, muy atravesado por luchas religiosas, por el Concilio de Trento, por la Contrarreforma, por las tensiones religiosas, en un canon que va a llegar a alargar como ninguno. Miren, casi, casi desmaterializa el cuerpo humano en estas figuras donde el Greco nos lleva casi una visión fantástica de esta crucifixión, o en San Martín y el mendigo, donde el canon se ha hecho alargadísimo.
el Laoconte, pensemos el Laoconte helenístico, el del Vaticano, y esta escena en donde el tema mitológico del sacerdote con sus hijos y con las serpientes pitones, acá vistas por Apolo y por Minerva, frente a la ciudad de Toledo. Interesante, en una visión fantasmagórica, como si estuviéramos casi ante una visión. El mito, la ciudad de Toledo, los dioses paganos en medio de una ciudad que fue la arquidiócesis del cristianismo en España. Allí estaban todas las órdenes religiosas que el Greco va a colocar todas juntas en una obra que no traje, pero que es la más famosa de él, el entierro del conde de Orgaz, donde están los agustinos, los franciscanos, los dominicos, en esa visión. Y esta última obra del Greco, que es la visión del Apocalipsis, donde también el canon de la figura, San Juan, que está observando el Apocalipsis como si fuera también un relámpago, nos está mostrando también cómo el canon de la figura responde a un momento de crisis, a un momento de tensión religiosa, en esta obra donde se desmaterializa, por decirlo de alguna manera, el canon de la figura. Y seguimos en España. Seguimos en España con uno de los artistas, con Velázquez, que llega a humanizar a estos personajes menores, que eran los bufones, que eran los enanos, idiotas o enfermos mentales que entretenían a esa acartonada y protocolar dinastía de los Habsburgos, tan aburridos, tan duros en sus protocolos, y donde Velázquez humaniza en el barroco y donde empieza a poner el foco en esta extraordinaria y humana percepción de este enano que nos mira y que, como diría Octavio Paz, representa la consagración del instante. Todos vamos a morir, pero mientras en el Prado siga existiendo este don Sebastián de Morra o el bufón el primo, seguirá vivo la imagen. Muy pocos artistas han logrado esta cuestión de inmortalizar, y esto sí es intransferible. Hay que ir al Prado. Cuando pude ver esta obra en el año 2009, que fui por primera vez y única a Madrid, y encontré esta obra que es el lugar común. Todo el mundo habla de las Meninas. Bueno, hay que ver las Meninas, porque las Meninas es un fragmento de la vida, es la corte, es el estudio, es la cocina de la pintura, donde ha entrado la infanta y donde Velázquez hace un juego maravilloso donde se cruza la vida y donde también Foucault plantea de qué manera en esta obra aparece el sujeto. Aparece él pintándonos, porque quien se pare delante de esta obra, Velázquez nos está colocando en su pintura, en ese bastidor del cual no vemos si realmente pinta a los reyes, a Felipe IV y Mariana de Austria, que están aquí en el espejo, o nos están pintando a nosotros. Pero este es un fragmento de vida que está eternamente en movimiento en esta obra maravillosa. Traje obras comunes, los lugares comunes que uno, después de mucho estudiar, se plantea, y bueno, ¿por qué? ¿Y por qué es una maravilla? Porque esto es una obra maestra donde el retrato se convierte justamente en un acto de vida y en un acto de visión. Velázquez hace una obra pictórica donde pone una mancha y donde genera movimiento las manos del enanito petursano, que se mueven y que generan una especie de vida en esta España atrasada, protocolar, oscura.
ahí tenemos a Rembrandt, que también nos certifica esta modernidad que viene con la idea de un sujeto. Cuando René Descartes dice, pienso, luego existo, soy yo el que piensa y que le da entidad al mundo, ¿eh? Es lo que está planteando Rembrandt en este barroco que es una introspección. Fue uno de los artistas junto con el otro holandés, Van Gogh, que más se autorretrata sin ningún tipo de idealización, donde vamos a ver todos los rasgos humanos en este Rembrandt que va perdiendo de su familia y que está solo frente al mundo y nos mira y lo miramos. Este, puedo decir que en la National Gallery, donde está esta obra, me quedé un rato muy largo en este encuentro con Rembrandt. Increíble este cambio, este giro. Acá no es el Adonis, no es el Efebo, es un hombre al que le ha pasado la vida y la vida lo ha marcado con las muertes tan comunes en esa época de los niños que morían antes de cumplir un año o un poco más. Incluso su hijo Titus, que fue su gran referente, muere. Y su segunda mujer también, Saskia, como la segunda mujer de Rembrandt, también mueren antes que él. Lo cuida una hija que lo sobrevive nada más. Ahí tenemos cómo el arte nos permite encontrar en ese canon cambios que tienen que ver con los cambios de la época. Y otra vez es un maestro español quien nos lleva a mostrar qué puede hacer el hombre qué es el hombre en su totalidad. Las pinturas negras de Goya, para muchos es el gran arte de Goya. Las pintó para sí mismo en la Quinta del Sordo, una finca que se compra, un Goya que ya había tenido éxito comercial, y allí desarrolla un programa iconográfico muy extraño. Los títulos no los puso él, los puso un amigo de él. En este caso, el amigo que era Antonio de Brugada, Saturno devorando a su hijo. Pero aquí estamos ante un acto realmente de antropofagia. Aquí estamos viendo el horror de un Goya que quedó sordo, por eso se llama la Quinta del Sordo, a su casa. Estas pinturas fueron quitadas de la pared, era pintura al seco, es decir, óleo sobre pared, se las quitó y hoy están en el Prado. Y Goya indaga en esa condición humana, en la oscuridad, en la violencia que también representa al hombre, en esa capacidad de algo tan terrible, devorar a su propio hijo, ¿no? El mito de Saturno comiéndose a sus hijos. No importa, no es Saturno, es ese Goya que está viviendo la invasión francesa, un Goya que está desencantado de todo, que ve la muerte, que ve la guerra, y que pinta una obra que cuando salí de la sala del Prado pensé que después de esta obra no había mucho más que pintar. El aquelarre, la brujería popular, las misas negras, el macho cabrío y una serie de personajes donde Goya a una cantidad de hombres y mujeres, imponiendo casi la idea de lo feo, en esa humanidad oscurantista, en una jovencita que la inician al rito de la brujería, a esa unión, casi podríamos decir, del pueblo hacia el oscurantismo, las creencias, esto que no es solamente la España de la Inquisición, es
es el mundo, ¿no? Es la idea también del mundo. Y la romería de San Isidro, otra obra donde Goya despliega también una crítica a esa procesión, a los a todo lo que era justamente estas creencias. Miren en este primer plano, eh, el cantor ciego, el guitarrista, el etos español, ese pueblo supersticioso que avanza en ese oscuro espacio que es justamente la procesión más importante de Madrid, cuyo patrono es San Isidro. Bueno, y el primer artista que empieza a ver también una deformación explícita a la figura humana es otro español, posiblemente también gran admirador de Goya, como fue Pablo Picasso. Pablo Picasso empieza a trabajar esto feo y esta idea del cuerpo humano casi llevado a lo monstruoso, a estas figuras fósiles que son dos figuras casi copulando en la playa, en donde lo humano está apenas referenciado, pero vemos bocas, vemos lenguas. Son los años 30, en donde Picasso vive una intensa vida sexual, pero donde también está indagando en esa condición humana, a la cual la lleva a esta idea de que el cuerpo humano, estas dos figuras femeninas en una playa, están más cerca de lo animal que de lo humano. Este periodo de Picasso fue el que inspiró al gran artista que ahora con el cual voy a cerrar, que es Francis Bacon. Pero no podemos dejar ver los años 30, los años en que el mundo va a vivir un proceso donde se empiezan a desdibujar las democracias liberales y donde se gesta la serpiente del nazismo, del fascismo y en España, después de una sangrienta guerra entre hermanos, la Guerra Civil Española, el triunfo de Franco y de los falangistas. En 1937, a 2 meses del bombardeo a la ciudad vasca de Guernica, en un mes Picasso hace una obra que en su momento pasó sin pena y sin gloria por la Exposición Internacional de París de 1937 en el pabellón español, que defendía la República Española, pero que hoy es un himno a la pintura del siglo XX. Nos guste o no, el Guernica es la obra del siglo XX, es la imagen de la brutalidad, es el prolegómeno de lo que se viene en poco tiempo, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y Picasso va a trabajar justamente la figura femenina, la madre con el hijo muerto, y dos animales que están en la idiosincrasia española, el toro y el caballo, también víctimas de esta especie de explosión en donde se vive este caos, este incendio dentro de un espacio interior. Hay una luz, hay alguien que tiene una lámpara que nos va a dar una especie de salida, una obra en blanco y negro que tiene casi 8 metros de ancho. En un mes pinta esta monumental obra que marca la caída de la Ilustración, que marca la caída del humanismo occidental. Y tenemos en los años 30, en Alemania, en una Alemania que estaba viviendo la República de Weimar, que estaba viviendo un momento de esplendor intelectual, también se anidan esto que va a ser el caldo de cultivo de la aparición del nazismo. Y nadie mejor que el grupo de
de Weimar o la nueva objetividad, un grupo de artistas que después de la abstracción vuelven a lo figurativo y denuncian, como George Grosz, los pilares de la sociedad. Ahí tenemos las caras de los burgueses, las caras de los personajes siniestros, que son máscaras que dentro de su cabeza tienen estiércol, la iglesia, los burgueses y el ejército, una mirada demoledora de los pilares de la sociedad. Aquí no hay ideal de belleza, aquí no hay calo-cagatía, aquí no hay ninguna idea de que el hombre es parte de un cosmos o es parte de un orden. Y además los años 30, que en la Argentina también los vamos a ver en las obras de Berni, de Spilimbergo, de Raquel Forner, de Gómez Cornet, vamos a ver también este espacio cerrado, opresivo de las fábricas, y también un elemento importante, el hombre máquina o el hombre que de Quirico también va a retratar, el hombre amputado, el hombre que es más una cosa, un objeto, que un cuerpo real. El maquinismo o estas figuras prácticamente obsecuentes con esos tullidos de guerra, el obrero y el burgués, en una obra que es despiadada en la crítica a una sociedad. Y los invito a mirar la película Cabaret, donde empieza y termina con esta imagen de una periodista alemana que pinta Otto Dix. Ella era Silvia von Harden, donde él le dice: te tengo que pintar porque sos la cara de este momento, porque sos la representación de este momento. Y ella le dice: pero ¿cómo? Con esos ojos, esa nariz que tengo, esas piernas cortas. Sí, es esa Alemania tensa, esa tensión de las manos en esto que también lo colocamos dentro del expresionismo. Y termino con Bacon, este artista que nació en Irlanda pero de origen inglés, autodidacta, que hoy tiene un lugar tan importante en la historia de la pintura contemporánea. ¿Por qué? Porque reformula qué es el hombre. Y Bacon, que fue expulsado de su casa por su condición de homosexual, que fue castigado por su padre, denostado por su padre, que vivió la Segunda Guerra Mundial, que sufrió el despojo y sobre todo el afecto familiar, y que trabajó en el Ministerio de Guerra haciendo un relevamiento de lo que pasaba en ese Londres bombardeado por los alemanes. Él dice: ¿por qué no pensar de encontrar a los hombres colgados como reses en una carnicería? Bueno, simplemente la obra de este autodidacta, que llega a ser hoy una figura tan relevante que lo colocamos dentro de lo que es la neofiguración, aparece acá esta figura humana que tiene hasta formato cristiano, como un tríptico, que va a ser el formato que él va a trabajar, 3 estudios para figuras para la base de una crucifixión. Y ahí no sabemos si lo que tenemos es un hombre o un animal. Ahí están los referentes de Bacon, que adoraba a Velázquez en esa increíble retrato de Inocencio X, y esa escena terrible del acorazado Potemkin, donde aparece una enfermera a la cual se le salta un ojo. Él decía: el arte para mí es la representación del cuerpo en esa condición animal. Él ver los restos de los muertos, él entiende justamente en un periodo en que el existencialismo, sobre todo Sartre, empieza a plantear de que el hombre es un animal. Bacon autorretratado. Hay un trabajo excelente del escritor Gilles Deleuze, y que dice que lo que Bacon representa no son rostros,
sino cabezas. No es que carezca de espíritu, sino que es un espíritu que es cuerpo, el espíritu animal del hombre. Deshace el rostro para que surja la cabeza bajo el rostro. Las deformaciones por las que pasa el cuerpo son los trazos animales de la cabeza. Y en este ensayo de Deleuze justamente plantea cómo en la imagen de Bacon vemos perfecto la luz, el lavatorio, pero el cuerpo humano es una convulsión. Bacon decía, nuestra vida es algo pasajero entre el nacimiento y la muerte. Somos esto, un animal que se deshace en esas, en esos, en esas carnicerías que tiene que ver justamente con una nueva condición humana, luego de que apareció el Holocausto, los campos de concentración, algo que nunca se pensaba que la humanidad iba a llegar a hacer, el exterminio masivo de hombres, niños, mujeres. Y aquí está este hombre del siglo XX y XXI, en donde el cuerpo es una masa que se disuelve en esa sombra, en esos puntos, que nos llena de preguntas y que justamente nos interroga en relación con la condición humana. Bueno, no voy a trabajar con la nueva figuración, se está haciendo muy largo, pero quería mostrar cómo también en la Argentina, miren esta obra de un neorealista, hiperrealista norteamericano, esta obra que se llama Accidente, es una obra de 1967, ¿a qué les recuerda? Donde también en Estados Unidos se acusa recibo de esta condición humana, que lejos que estamos en esta señora del supermercado, de Duane Johnson, un excelente artista que trabaja con resina poliéster, del ideal del couro griego. No sabemos si lo que estamos viendo en esa visión hiperrealista, hipercontemporánea, es una escultura o son personajes de la vida real. Y termino con esta obra de Juan Carlos Di Stéfano, que es Telaraña, en donde Di Stéfano acusa recibo de lo que pasó en la Argentina, de lo que fueron la represión, los muertos, digamos, esto que significó en la década de los 70. Esta obra, también como la de Duane Hanson, miren el año, 1974, cuando ya la AAA en la Argentina actuaba y desaparecía gente en esas imágenes en donde Di Stéfano también va a recurrir casi exclusivamente a la figura humana para plantear esa condición humana. Bueno, espero no haber sido excesivamente largo esta clase y dejo de presentar. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, estoy realmente sorprendido. Nunca había escuchado una clase como esta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un poco excesiva tal vez, de larga, pero bueno. No te escucho, Jorgelina. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Bueno, hay una pregunta, así que la vamos a leer. Dice, ¿la estilización de la figura humana en el Greco puede atribuirse a su espiritualidad o a un problema óptico, el astigmatismo? En los años 80 lo planteamos en una clase. Bueno, a ver, nunca me gustó plantearlo de esa manera porque sí, hay estudios hechos, por ejemplo, yo creo que no tiene nada que ver con el astigmatismo. Él se encerraba a pintar en la oscuridad. Como vemos, las últimas obras del Greco son muy oscuras, son como rayos de relámpagos que aparecen. No es el único.
les mostré el Greco porque es el artista que llega a la máxima extensión del cuerpo humano, pero no es el único artista que trabaja con esa base. Es lo mismo que decir que la genialidad de Van Gogh tiene que ver con sus problemas psiquiátricos. Van Gogh fue Van Gogh más allá de los problemas psiquiátricos. No abono a esa postura del astigmatismo. Podría haber sido, y a veces es interesante, por supuesto, también tener una mirada médica o psicoanalítica de los artistas, pero no, ya lo vimos, no pudimos ver todos los artistas manieristas, el mismo Miguel Ángel, que en sus obras manieristas alarga claramente la figura. El juicio final, la cabeza de los personajes del juicio final entra muchas veces en el cuerpo. Miguel Ángel es manierista en ese periodo. Vamos. Bueno, no tenemos otras preguntas, solo tenemos agradecimiento y felicitaciones por tu clase, así que les agradecemos a todos y esperamos encontrarnos nuevamente. La clase va a estar va online, a estar grabada. ¿no? Sí, grabada la vamos a subir a un canal al canal de YouTube del espacio Paréntesis. Así que en unos días la van a ver ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber escuchado. Muchas gracias y muchas gracias, Jorgelina. Gracias a vos. En otras actividades. Gracias, Adriana. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Muchas gracias. Adriana, muchas gracias. Gracias.